Un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Paula Vallejo Cárdenas, docente de la Universidad Católica de Cuenca en la Unidad de Ciencias Sociales dentro de la carrera de Derecho. El día de hoy, conjuntamente con mis compañeras Verónica Bernal, Anita Zamora, Catalina Calle y Carmen Arévalo, les vamos a presentar una pequeña investigación que hemos realizado en torno al legado del activismo feminista y su impacto en el constitucionalismo ecuatoriano para garantizar los derechos de las mujeres. Para comenzar con la investigación o con la presentación de la investigación, hemos visto necesario establecer cómo se interrelacionan las palabras derecho y género. Para ello debemos entender que el derecho es una de las áreas de las ciencias sociales que tiene mayor protagonismo dentro de la vida misma de los seres humanos y en donde históricamente se ha dejado de lado a las mujeres. Por ello es que su reconocimiento forma parte esencial del reconocimiento de los derechos humanos. Y para ello tenemos que entender que existen varios conceptos que se encuentran interrelacionados para la garantía de los derechos de las mujeres, como son la equidad, el sistema jurídico, el género, la teoría y análisis de género, la discriminación, la violencia contra las mujeres, la sororidad, las acciones afirmativas y la condición jurídica de la mujer dentro del Estado. Y entonces decimos que para que estos conceptos puedan insertarse de manera adecuada en el constitucionalismo, es necesario estudiar los orígenes de las teorías feministas y cómo estas teorías feministas han cambiado las epistemologías que han dado lugar a que existan cartas magnas o constituciones en donde se posicionen principios que tengan un enfoque de género y que sean desarrollados en norma infraconstitucional mediante reglas tendientes a garantizar los derechos de las mujeres. Para comenzar con el estudio de cómo estas teorías feministas se han insertado en el constitucionalismo ecuatoriano, hemos visto necesario entender y hacer un análisis, tal vez una pequeña línea de tiempo en torno a varias feministas que con sus obras literarias han marcado la importancia de incluir estas teorías en el aspecto político. Y entonces, claro, nosotros sabemos que la inferioridad a la que ha estado expuesta la vida de las mujeres históricamente ha traído consigo una serie de vulneraciones a nivel individual y colectiva de este grupo poblacional. Mas, sin embargo, el tema del feminismo y las teorías feministas no son actuales. Nosotros tenemos feministas, o por lo menos mujeres, que practicaban o daban a conocer su postura feminista desde hace varios siglos. Y comenzaremos hablando de Christine de Pizan, esta francesa que con su obra La ciudad de las damas pone de manifiesto cómo efectivamente existen espacios que estaban prohibidos para las mujeres y mediante sus procesos literarios y su participación en las denominadas carrerias de femme, comienza a abrir un espacio y a cuestionar justamente cómo los espacios estaban divididos en públicos y privados y las mujeres no tenían acceso a los espacios públicos. Luego tenemos a la precursora de los derechos constitucionales de las mujeres, a nuestro parecer, Olympia de Jones. Y es justamente ella quien, luego de la emisión de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se cuestiona en torno a la terminología lingüística de este documento. Y dice, ¿por qué únicamente los derechos del hombre y el ciudadano? ¿Por qué lingüísticamente dejamos de lado a las mujeres? Y es así que en 1791, 2 años después, de la emisión de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ella escribe el documento denominado La Mujer y la Ciudadana como un llamado de protesta, para nombrar a las mujeres en los documentos jurídico-políticos. Luego tenemos a Mary Wollstonecraft, la inglesa, que justamente habla y escribe sobre la vindicación de los derechos de las mujeres, pero hace puntual precisión en cómo la educación clasista femenina es uno de los puntos de quiebre para la garantía de los derechos de las mujeres. Luego entramos a hablar de Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir justamente creemos que es la precursora total de las teorías feministas, puesto que en su libro El segundo sexo comienza a establecer cómo la mujer tiene que ser sujeto de derechos, habla de lo individual y lo político como tal, y sin lugar a duda tiende a cambiar este chip instaurado en la sociedad androcentrista y patriarcal. La antropóloga cultural también, Garland Ruby, quien profundiza dentro de su obra El tráfico de la mujer, la distinción entre sexo y género, claro, y hace un llamado a cuestionarnos cómo estos dos conceptos o estas dos palabras tienen conceptos que han sido utilizados justamente como mecanismos de discriminación dentro de la biología y la sociedad para las mujeres.
Y aquí llegamos a por qué es importante el enfoque de género como mecanismo de reconocimiento de los derechos de las mujeres en los procesos constitucionales. Y para ello es necesario establecer que, sobre todo en el Ecuador, en donde existe una supremacía constitucional según el artículo 424, y efectivamente esta supremacía constitucional lo que hace es que da pie a establecer que existen o tienen que existir principios constitucionales que dispongan la creación de reglas infraconstitucionales dentro de este pacto social que tenemos dentro de los estados, pone en consideración desde un punto de vista del enfoque de género de los derechos fundamentales que que en las constituciones pueden agruparse estos derechos de diferentes maneras. Pueden agruparse, dice, de manera abstracta, de manera implícita, de manera explícita o una consagración plena como la tenemos en nuestra constitución. Y entonces, para que pueda existir esta inserción de estos principios, lo que se tiene que hacer es justamente un estudio profundo de lo que es el enfoque de género, de lo que es el género y estudiar cómo estos roles que se ha dado a hombres y mujeres han sido la principal bandera de discriminación hacia las mujeres. También entender cómo estas ciencias sociales tienen que adecuarse a normativas o construir normativas tendientes a garantizar los derechos de las mujeres y para ello insiste en que tiene que haber una ruptura de la lógica positivista y patriarcal. La inserción de los derechos de las mujeres en los cuerpos normativos. Nosotros ya hemos hecho un primer acercamiento a esta línea de tiempo y estas teorías feministas. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que han existido tres olas feministas. La primera que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Aquí nuevamente encontramos a Christine de Pizan, a Olympia de Chance, a Virginia de Woolf, todas ellas que han cuestionado el espacio que le ha sido declarado como perteneciente a las mujeres, que por lo general ha sido el espacio privado. Luego nos vamos a la segunda ola y en esta segunda ola comienzan a hablarse de derechos políticos. La mujer tiene que participar en la vida política de los estados para generar ciertos cambios. Y esto, claro, tenemos las primeras manifestaciones de las mujeres agrupándose para exigir sus derechos políticos en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se crea la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer. Pero en el Ecuador tenemos una precursora en temas de derechos políticos, que es la doctora Matilde Hidalgo de Prócer, que es la primera ecuatoriana en ejercer su derecho al voto en 1924. De hecho, el año anterior se cumplieron 100 años del voto femenino en el Ecuador. Y luego llegamos a la tercera ola, en donde está marcada por una de las más grandes escritoras. Y quienes hacemos feminismo, creo que sabemos que una de las lecturas principales para comenzar a hacer feminismo es justamente la obra del segundo sexo de la francesa Simone de Beauvoir. Y en donde, entonces aquí es donde efectivamente ella establece que lo personal es político, que las feministas tienen que ser reconocidas como estas mujeres tendientes a generar procesos de cambio para la equidad de hombres y mujeres dentro del contexto social. También hablamos de Kay Millett, quien con su obra La política sexual efectivamente establece cómo estas distinciones entre hombres y mujeres por condiciones sexogenéricas pueden llegar a vulnerar de manera grave los derechos de las mujeres. ¿Cómo, por qué es necesaria políticas públicas con enfoque de género y el principio de igualdad? Nosotros sabemos que la Constitución está compuesta por principios. Estos principios marcan enigmas y paradigmas como tal. Y el bloque constitucional ecuatoriano, por lo menos en el Ecuador, tiene varias normativas que tienen un enfoque de género, pero tiene una norma principal a la cual nos remitimos cada vez que existen problemáticas que tienen esta configuración, y es la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, esta ley ha resultado insuficiente. Si bien esta ley incluye al sujeto de derechos, habla de ciudadanos y de ciudadanas y hombre-mujer como un todo, y esto tendiente a garantizar tratados y convenios internacionales y la igualdad material por sobre todo, ha existido falta de decisión política para que efectivamente las mujeres puedan gozar de sus derechos de manera efectiva. Y para ello es que nosotros llegamos a cómo esta normativa constitucional con enfoque de género es necesaria, pero requiere de varios instrumentos. Como primero, la deconstrucción de los imaginarios sociales en torno a roles establecidos para hombres y mujeres, que si bien ha existido un gran avance, todavía se encuentran instaurados en nuestra sociedad. Luego también sabemos que requerimos el involucramiento del gobierno central y local en el desarrollo de normativa que permita una verdadera participación de las mujeres en problemas que atañen a las mujeres.
una participación activa también de representantes feministas en procesos de creación de norma que tiendan a garantizar los derechos de las mujeres, una concientización de los entes del poder, de los grupos políticos y de la sociedad sobre la importancia de la inserción del enfoque de género en la normativa constitucional e infraconstitucional para combatir procesos de discriminación y la creación de instituciones estatales para medir los cambios generados por la creación de políticas públicas, la eliminación del Ministerio de Derechos Humanos en el Ecuador fue una gran pérdida para los movimientos feministas porque no se puede cuantificar la eficacia de las normas que sí se encuentran y de los principios dispuestos en la norma constitucional. A modo de conclusión, ya para terminar, nosotros hemos llegado a estas tres ideas fundamentales. Que la mujer, como sujeto de derechos, se ha convertido en la piedra angular bajo la cual se basa la efectividad del enfoque de género en los diferentes sistemas normativos de los estados y que constituyen la modernidad de la fuente de procesos constitucionales. Y es aquel reconocimiento el que va a permitir que las mujeres sean partícipes de cambios, y no solo las mujeres, sino todos los grupos. Nosotros debemos entender que el feminismo no solamente ha actuado para garantizar los derechos de las mujeres, sino el derecho de todos los grupos que en nuestra Constitución están denominados grupos de atención prioritaria, que son grupos que han sido históricamente vulnerados. También entendemos que la nueva Constitución ecuatoriana, que nosotros la seguimos denominando nueva, pero es del 2008 ya, cumplió 16 años el 20 de octubre del año anterior, tiene o está compuesta por principios muy interesantes. Esta constitución es una constitución progresista, es una constitución que al estar integrada por principios permite un proceso hermenéutico de interpretación de principios para la creación de leyes determinantes en el cambio de los paradigmas en torno a los derechos de las mujeres y el acceso de las mujeres a varios espacios. Y también consideramos que es importante singularizar las necesidades y las situaciones de las mujeres en el momento de crear políticas públicas. Si bien somos iguales ante la ley, tenemos también esta igualdad formal, iguales entre iguales, diferentes entre diferentes, y las necesidades que tenemos las mujeres en ciertos contextos de nuestra vida tienen que ser reconocidos en normativa, pero para ellos tienen que singularizarse estos problemas y llamar a las mujeres para que puedan tratar estos. Y por ello es súper interesante que estas leyes que se vayan creando en base del contexto constitucional sean leyes en las cuales participen estos grupos feministas y que justamente tiendan mediante sus opiniones y estas teorías que son insertadas en estos cuerpos normativos a combatir todos los problemas a los que hemos estado expuestos en el campo laboral, en el campo privado, en el tema de la violencia, que sigue siendo un tema en auge en nuestra sociedad, y que efectivamente esta inserción de las teorías feministas en el constitucionalismo ecuatoriano tienda a generar procesos de cambio. Esperamos que haya sido de su interés esta presentación. El tiempo es muy corto para hablar de un proceso tan largo y tan interesante. Nosotros desde el Ecuador les mandamos un gran saludo y estamos atentas a cualquier cuestionamiento que se nos haga o a cualquier sugerencia que se haga en nuestra investigación. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos y a todas.